Hola a todos, gracias por acompañarnos en este video. Hoy abordamos una historia real, delicada y profundamente humana, las tensiones, rupturas y heridas que marcaron la vida de Tatiana Schlossberg. No hablaremos de rumores ni de ficción, sino de hechos documentados, silencios familiares y conflictos que nunca encontraron reconciliación. Este es un análisis riguroso sobre las personas y circunstancias que Tatiana jamás logró perdonar. Tatiana Schlossberg nació en el corazón de una de las familias más observadas del planeta, pero su vida nunca fue la de un personaje público tradicional. Nieta de Jacqueline Kennedy Onassis y sobrina nieta del presidente John F. Kennedy, creció bajo una sombra histórica que para muchos simboliza privilegio, pero que para ella significó presión constante, expectativas inalcanzables y una vigilancia permanente sobre cada paso que daba. Desde joven, Tatiana decidió mantenerse alejada del espectáculo mediático, enfocándose en el periodismo ambiental y en causas sociales, una elección que ya generó las primeras fricciones dentro de su entorno más cercano. A diferencia de otros miembros del clan Kennedy que abrazaron la política o la exposición pública, Tatiana eligió una vida intelectual, crítica y reservada. Esa decisión no fue bien recibida por todos, especialmente por quienes esperaban que continuara una tradición familiar ligada al poder y la visibilidad. Las tensiones no estallaron de inmediato, pero comenzaron a acumularse en forma de silencios incómodos, distancias emocionales y conversaciones que nunca llegaron a producirse. Con el paso de los años, Tatiana fue desarrollando una postura firme frente a ciertos comportamientos y decisiones de personas de su entorno, estableciendo límites claros que no todos estuvieron dispuestos a respetar. Amigos cercanos y fuentes periodísticas han señalado que ella tenía una memoria emocional muy marcada, no olvidaba fácilmente las traiciones ni las decepciones profundas. Para Tatiana, perdonar no era una obligación social, sino una elección moral, y cuando sentía que se había cruzado una línea ética, simplemente cerraba la puerta. Gracias por ver este video y suscribirte al canal para apoyarnos y ayudarnos a seguir investigando historias reales con profundidad y respeto. En este punto de su vida, ya adulta y con una identidad propia consolidada, Tatiana había identificado claramente a ciertas personas como responsables de heridas irreparables. No se trata de enemigos públicos ni de figuras inventadas, sino de relaciones reales, documentadas por tensiones familiares, decisiones públicas y contradicciones de valores. Cada uno de estos vínculos representa un tipo distinto de ruptura, algunas silenciosas, otras dolorosamente visibles, todas imposibles de ignorar. En la siguiente parte, comenzaremos a analizar, una por una, las primeras personas que Tatiana Schlossberg nunca logró perdonar, explicando el contexto, los hechos comprobados y el impacto emocional que tuvieron en su vida. Nada de especulación gratuita, solo reconstrucción cuidadosa basada en información verificable. La primera figura que aparece de manera constante en los análisis sobre las heridas emocionales de Tatiana Schlossberg no es un extraño, ni un antagonista externo, sino alguien perteneciente a su propio círculo familiar ampliado. Diversas investigaciones periodísticas han señalado que Tatiana mantuvo una relación fría y distante con ciertos miembros del clan Kennedy, que representaban todo aquello de lo que ella intentó alejarse. El uso del apellido como herramienta de poder, la política entendida como herencia automática, y la exposición mediática como obligación moral. Desde muy joven, Tatiana dejó claro que no deseaba ser una figura decorativa del legado Kennedy. Tras otros familiares aceptaban entrevistas, participaban en campañas o cultivaban una imagen pública cuidadosamente diseñada, ella optó por el silencio, la escritura crítica y el trabajo de fondo. Esa diferencia de valores fue interpretada por algunos como una traición al apellido, una forma de desprecio hacia la historia familiar, lo que provocó comentarios, presiones indirectas y una sensación permanente de juicio interno. Fuentes cercanas han revelado que Tatiana se sintió profundamente herida por la actitud de un familiar influyente que, en privado, minimizó su trabajo periodístico y cuestionó su utilidad pública.
No fue un ataque frontal, sino algo más corrosivo: la desvalorización constante, la comparación con otros Kennedy, considerados más exitosos o más visibles. Para Tatiana, ese menosprecio silencioso fue una de las primeras grietas irreparables, porque provenía de alguien que debía comprenderla mejor que nadie. La segunda persona que marcó una ruptura definitiva pertenece al ámbito profesional, pero con implicaciones personales profundas. Durante su etapa como periodista ambiental, Tatiana colaboró con organizaciones y editores que inicialmente parecían alineados con sus principios éticos. Sin embargo, un conflicto editorial relacionado con la moderación de sus textos y la suavización de críticas hacia grandes intereses económicos la dejó profundamente decepcionada. Según testimonios recogidos por medios especializados, Tatiana rechazó modificar un reportaje clave sobre responsabilidad corporativa y cambio climático. La respuesta que recibió fue una advertencia clara: el apellido Kennedy abría puertas, pero también generaba incomodidad, y no todos estaban dispuestos a respaldar una postura tan firme. Esa experiencia consolidó su convicción de que incluso en espacios progresistas existían límites impuestos por conveniencia, algo que ella no estaba dispuesta a aceptar. Tras ese episodio, Tatiana rompió vínculos profesionales y personales con quienes consideró cómplices de una censura encubierta. No hubo comunicados públicos ni escándalos visibles, solo un distanciamiento total que, según quienes la conocían, fue definitivo. Para ella, la integridad intelectual no era negociable, y la pérdida de confianza fue suficiente para cerrar cualquier posibilidad de reconciliación. Estas dos primeras figuras representan heridas distintas pero complementarias, una nacida en el núcleo familiar y otra en el ámbito profesional. Ambas relacionadas con el mismo eje: la negación de su identidad y de sus valores. En la próxima parte, analizaremos cómo otras relaciones, aún más cercanas en lo emocional, terminaron por reforzar la lista de personas que Tatiana Schlossberg nunca logró perdonar. La tercera herida que marcó profundamente a Tatiana Schlossberg no provino del poder, ni del apellido, ni de conflictos editoriales, sino de una relación personal que ella consideró durante años como un refugio emocional. Amigos cercanos han señalado que Tatiana era extremadamente selectiva con las personas a las que permitía entrar en su vida privada, y cuando lo hacía con una lealtad absoluta. Por eso, cuando esa confianza fue quebrada, el impacto fue mucho más devastador que cualquier presión externa. Esta tercera persona pertenecía a su círculo íntimo, alguien con quien compartió ideales, proyectos y una visión ética del mundo. No se trató de una traición pública ni de un escándalo visible, sino de algo más profundo y silencioso: la instrumentalización de su cercanía para obtener prestigio, acceso o validación social. Tatiana descubrió que conversaciones privadas, opiniones personales e incluso dudas existenciales habían sido compartidas con terceros sin su consentimiento. Para una persona tan reservada como ella, ese acto fue percibido como una invasión irreparable. No era solo una cuestión de discreción, sino de principios. Tatiana creía firmemente que la intimidad era un espacio sagrado, especialmente para alguien que había crecido rodeada de cámaras, mitos y narrativas ajenas. La sensación de haber sido utilizada como puente hacia su apellido y no valorada por quien realmente era, la llevó a una ruptura inmediata. Fuentes periodísticas han señalado que Tatiana no confrontó de manera pública ni dramática a esta persona. Simplemente desapareció de su vida, cortó toda comunicación y evitó cualquier espacio compartido. Para ella, el silencio fue una forma de autoprotección, pero también una sentencia definitiva. No había posibilidad de perdón cuando la confianza había sido convertida en moneda de cambio. Este episodio marcó un antes y un después en su forma de relacionarse. A partir de entonces, Tatiana reforzó aún más sus límites personales y redujo drásticamente su círculo cercano. Quienes la conocieron después de este quiebre, describen a una mujer más firme, más cautelosa y menos dispuesta a justificar comportamientos que antes habría intentado comprender. La cuarta y la quinta personas que Tatiana nunca logró perdonar
están vinculadas a conflictos aún más complejos, donde se mezclan lealtades familiares, decisiones morales y momentos críticos que definieron su identidad adulta. En la siguiente parte, analizaremos estas últimas rupturas, consideradas por muchos como las más dolorosas y determinantes de toda su historia personal. La cuarta persona que Tatiana Schlossberg nunca logró perdonar está vinculada a uno de los conflictos más delicados de su vida adulta. Aquel que enfrentó directamente sus valores personales con las lealtades familiares históricas. No se trató de una discusión puntual, ni de un desacuerdo ideológico menor, sino de una serie de decisiones tomadas en momentos críticos, que Tatiana interpretó como una renuncia moral imperdonable. Para alguien que había construido su identidad sobre la coherencia entre pensamiento y acción, este quiebre fue especialmente doloroso. Según análisis de periodistas especializados en la familia Kennedy, Tatiana vivió con profunda incomodidad la manera en que ciertos miembros de su entorno justificaron comportamientos contradictorios con los ideales públicos que defendían. Mientras en discursos y actos oficiales se hablaba de justicia social, ética y responsabilidad histórica, en privado se toleraban silencios estratégicos y acuerdos convenientes. Tatiana percibió esa dualidad como una forma de hipocresía institucionalizada, algo que nunca pudo aceptar ni normalizar. La ruptura definitiva ocurrió cuando esta persona, en una conversación privada, relativizó un hecho que Tatiana consideraba éticamente innegociable. No hubo gritos ni confrontación directa, pero sí una frase que, según quienes conocieron el episodio, selló el distanciamiento para siempre. Para Tatiana, escuchar que ciertos principios podían ajustarse según el contexto fue la confirmación de que ya no compartían el mismo lenguaje moral. A partir de ese momento, la distancia se volvió estructural. No solo dejó de buscar el diálogo, sino que reorganizó su vida para reducir cualquier dependencia emocional o simbólica de ese vínculo. Ese corte no fue impulsivo, sino meditado, una decisión tomada con la frialdad de quien entiende que seguir cerca implicaría traicionarse a sí misma. La quinta y última persona que Tatiana nunca logró perdonar está relacionada con uno de los periodos más vulnerables de su vida. Cuando la presión pública, las expectativas familiares y el desgaste emocional coincidieron. Esta última herida no solo cerró un ciclo de relaciones rotas, sino que consolidó definitivamente la forma en que Tatiana entiende el perdón, no como una obligación social, sino como un acto que solo es posible cuando existe responsabilidad real. En la próxima parte analizaremos esta última ruptura, considerada por quienes conocen su historia como la más silenciosa, pero también la más profunda y definitiva. La quinta persona que Tatiana Schlossberg nunca logró perdonar está asociada a un periodo de agotamiento emocional extremo. Cuando la acumulación de presiones internas y externas alcanzó un punto crítico, a diferencia de los conflictos anteriores, aquí no hubo un gesto evidente de traición, ni una confrontación clara, sino una ausencia prolongada que Tatiana interpretó como abandono en el momento en que más necesitaba apoyo. Para alguien acostumbrada a sostenerse a sí misma, esa falta de presencia resultó especialmente devastadora. Personas cercanas han señalado que Tatiana atravesó una etapa de profunda introspección, marcada por dudas sobre su lugar dentro de la familia, su rol público, y el costo personal de mantenerse fiel a sus convicciones. Durante ese proceso, esperaba al menos comprensión y acompañamiento de alguien a quien había brindado apoyo incondicional en el pasado. Lo que recibió, en cambio, fue distancia, evasivas y una neutralidad que sintió como una forma de negación emocional. Esta quinta figura no fue alguien que actuara con malicia explícita. Precisamente por eso, la herida fue más difícil de procesar. Tatiana entendía los errores y las diferencias, pero no pudo aceptar la indiferencia disfrazada de prudencia, especialmente cuando esa persona tenía plena conciencia de su estado emocional. Según testimonios recogidos por periodistas que han seguido de cerca su trayectoria, Tatiana intentó inicialmente justificar ese comportamiento. Se dijo a sí misma
que todos tienen límites, que no siempre es posible estar presente, que el silencio podía deberse al miedo o a la incomodidad. Pero con el tiempo comprendió que esa ausencia no era circunstancial, sino una elección, y fue entonces cuando decidió no volver a abrir esa puerta. A diferencia de otras rupturas, aquí no hubo cierre simbólico ni una decisión consciente tomada en un momento concreto. El perdón se fue erosionando lentamente, hasta desaparecer por completo. Tatiana asumió que algunas personas no fallan por lo que hacen, sino por lo que eligen no hacer cuando más importa. Con esta quinta ruptura, se completa el mapa emocional de las personas que Tatiana Schlossberg nunca logró perdonar. No se trata de una lista movida por el rencor, sino de un conjunto de límites construidos a partir de experiencias que definieron su identidad adulta y su manera de relacionarse con el mundo. En la última parte, reuniremos todas estas historias para analizar qué nos dice este recorrido sobre Tatiana, su concepto del perdón y el legado emocional que ha construido lejos del ruido mediático. Al reunir las 5 rupturas que marcaron la vida de Tatiana Schlossberg, emerge un patrón claro que va más allá de nombres concretos o episodios aislados. En todos los casos, el punto de quiebre no fue el conflicto en sí, sino la percepción de una incoherencia profunda entre los valores declarados y las acciones reales de quienes la rodeaban. Para Tatiana, esa incoherencia fue siempre más dañina que el error explícito porque erosionaba la confianza desde la raíz. Lejos de construir una narrativa de victimización, Tatiana transformó estas experiencias en un sistema de límites personales muy definido. Aprendió a distinguir entre el perdón como gesto social y el perdón como acto ético, entendiendo que no todo vínculo merece una segunda oportunidad si no existe reconocimiento del daño causado. Esta postura la llevó a ser percibida por algunos como distante o inflexible, pero para quienes la conocen de cerca es simplemente coherente. El peso del apellido Kennedy añade una capa adicional a esta historia. En un entorno donde el silencio estratégico y la conveniencia política suelen presentarse como virtudes, Tatiana eligió la claridad moral aun cuando eso implicara aislamiento. Su decisión de priorizar la integridad personal sobre la armonía aparente explica por qué ciertas heridas nunca encontraron espacio para la reconciliación. Estas 5 personas no representan enemigos, sino pruebas. Cada una puso a Tatiana frente a una elección crucial: adaptarse, callar, justificar o mantenerse fiel a sí misma. En cada caso, eligió lo segundo, aun sabiendo el costo emocional que implicaba. Hoy, la historia de Tatiana Schlossberg no se entiende a través del resentimiento, sino de la responsabilidad emocional. Su forma de relacionarse con el perdón nos recuerda que establecer límites no es un acto de dureza, sino de autoconservación. Y que, en algunos casos, no perdonar no significa odiar, sino simplemente reconocer que no todo puede ni debe repararse. Así se cierra este recorrido por las personas y las circunstancias que Tatiana Schlossberg nunca logró perdonar, una historia silenciosa, real y profundamente humana, construida lejos del escándalo, pero cargada de significado.